Es muy sensible el tema de la economía en el país, ¿no es cierto? Más aún cuando hablamos de la microeconomía, aquella que se refiere al ciudadano, a usted, aquella que de alguna manera va a tocar sus bolsillos. En las últimas horas, en los últimos días, se han dado movilizaciones en diferentes partes del país por el tema de el incremento en la tarifa de la energía eléctrica que paga usted como todos los bolivianos. Y alguien decía, es un tarifazo, se incrementa las tarifas de energía eléctrica y van a afectar a la economía de los ciudadanos. Y claro, una alerta generalizado, la gente se moviliza. Inmediatamente el gobierno ha salido el paso para decir, no es un tarifazo, es un ajuste que se lo realiza periódicamente, se evalúa cada 6 meses. Bien puede subir cada 6 meses o bien puede bajar dependiendo de cuáles son las condiciones del mercado, de la energía, de la producción, de las inversiones y de todo aquello que se necesita para hacer sostenible la provisión de energía en todo el país. Hoy tenemos un invitado especial para que aclare sus dudas como vecino. ¿Qué se ha incrementado? ¿Por qué se ha incrementado? ¿Qué paso seguir adelante? ¿Cómo es esto de las tarifas de energía eléctrica? Así que sean bienvenidos, amigos de todo el país. Buenas noches, Bolivia. Buenas noches, Paola. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Buenas noches, amigos. Bienvenidos a nuestro programa de lunes. De esta manera iniciamos hora 23. Hoy hablamos de las nuevas facturas de luz que usted recibirá en los próximos meses con ese ajuste del 3%. Conoceremos cuáles han sido aquellos factores que influyeron para que la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad dé a conocer esta determinación y también a despejar todas las dudas, no solamente de ustedes, de las familias de Bolivia, de la población, sino de distintos sectores como el sector industrial, por ejemplo. Así que bienvenidos a todos. Vamos con Mariel en las redes sociales. Paola, Víctor Hugo, buenas noches. Damos inicio a la semana laboral con muy buenas noticias por el éxito que obtuvo la academia y bueno, mandarles una gran felicitación a todos los jugadores y a todos los hinchas bolivaristas. Y bueno, también iniciamos la semana con un tema que va a interesar a más de uno y que también le va a preocupar, así que no se tiene que despegar de sus pantallas ni un segundo. Hashtag de la noche, tarifas de electricidad Bolivia, que les va a dirigir a las siguientes publicaciones. Veamos. Tarifas de electricidad, incremento y repercusiones. Tarifas eléctricas subirán entre 90 centavos y 30 bolivianos. Varias organizaciones sociales marcharon hoy por el centro paceño exigiendo que se anule el incremento de las tarifas de energía eléctrica en el país. Todas estas publicaciones las encuentran en nuestro Facebook y en nuestro Twitter. El ministro de Energía, Rafael Alarcón, explicó que el ajuste del 3% en el consumo de electricidad no es un tarifazo y convocó a los sectores sociales para que asistan a reuniones informativas. La autoridad añadió que el ajuste del 3% no es extraordinario, sino que se da semestralmente desde el año 2001 cuando se aprobó el reglamento de operación del mercado eléctrico. Y la pregunta en la que usted va a participar, ¿cuál es su opinión respecto al incremento en las tarifas de electricidad? El alza de las tarifas de un 3% en el pago de la luz se basa en una normativa. Sin embargo, varios sectores rechazan esa determinación. En los últimos días se pudo observar la molestia de la población por el anuncio del alza de las tarifas de la luz hasta un 3%. Ante esto, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad autorizó a las distribuidoras de energía eléctrica a ajustar las tarifas por el servicio al consumidor final en todo el país. Sin embargo, la disposición se da luego de que la entidad regulatoria, mediante resolución 280 del año 2017, emitida el 31 de mayo, aprobara los precios de energía y potencia, fórmulas de indexación, peajes unitarios de instalaciones de transmisión, del sistema troncal de interconexión y del factor de adaptabilidad para generadores de fuentes de energía alternativas, correspondiente al periodo mayo 2017-octubre 2017. Adicionalmente a esto, el presidente del Control Social indicó que está vigente este reglamento de precios que estipula que la variación no puede ser superior a un 3%. Sin embargo, aclaró que está bajo criterio de cada distribuidora de energía eléctrica cómo aplica este incremento. Inclusive la autoridad remarcó que incluso para algunos usuarios de bajo consumo puede rebajar la tarifa y para algunos de mayor consumo ajustarse, pero no más de un 3%, remarcó.
Bueno, tarifas de energía eléctrica. Sin duda alguna, muchos de ustedes ahora están viendo con más detenimiento sus facturas. Algunos dirán, pero no había necesidad de asustarme tanto. Otros dirán, bueno, a ver, ¿por qué? Explicaciones son las que se las vamos a pedir ahora al ingeniero Joaquín Rodríguez, viceministro de Electricidad y Energías Alternativas, que nos acompaña esta noche aquí en Hora 23. Buenas noches, viceministro. Qué gusto tenerlo en el programa. Buenas noches. Bueno, y aprovechar para saludar a toda la audiencia de Hora 23. Bienvenido, viceministro. A ver, viceministro, usted ha visto en las últimas horas, últimos días, algunas movilizaciones en Santa Cruz, aquí en La Paz, de vecinos en las calles, expresando su total rechazo a ese incremento que ha sido dispuesto por la autoridad regulatoria, que autoriza ese incremento a las empresas distribuidoras. Y claro, el vecino siente que eso le va a llegar, que le va a costar más, que va a tener que gastar más de su sueldo. Explíquenos, ¿a qué nos referimos exactamente con este incremento? ¿Es un tarifazo, como lo han promocionado en algunos sectores? ¿Es un ajuste? ¿Es normal hacerlo? A ver, para empezar, yo creo que es importante que quede claro a la población y a todos los usuarios del servicio de electricidad, no es un tarifazo, en absoluto. El sector eléctrico tiene una normativa que viene aplicándose desde el año 2001, y esta normativa permite que periódicamente se pueda hacer una revisión de diferentes conceptos que intervienen en la determinación de los precios de generación y los costos de transporte. Por ejemplo, cuando nosotros entramos en el invierno, normalmente tenemos muy poca lluvia, tenemos pocos aportes, digamos, de agua en nuestros envases y en nuestras plantas generadoras. Entonces, al tener poca agua, normalmente recurrimos a mayor generación con gas natural. Y la generación con gas natural es más costosa. Entonces, ahí es donde se empiezan a mover, digamos, algunos conceptos o algunos aspectos que inciden en la generación. Es decir, en forma muy sencilla, porque en realidad, obviamente, hay otros elementos, son un conjunto de elementos que se van evaluando, digamos, con el objeto de ver cómo se están comportando los conceptos que después van a formar la tarifa. Y este mecanismo que se aplica desde el año 2001 nos permite ir haciendo pequeños ajustes que nos van, cuyo objetivo, digamos, en el largo plazo, es lograr la sostenibilidad del servicio de electricidad, ¿no? Como máximo se ajusta hasta un 3%, ¿no? Periódicamente hemos hecho ajustes, porcentajes menores al 1%, en algún caso mayores al 1%, en función al análisis, digamos, que se ha venido haciendo. O sea, usted nos dice que el incremento que se ha dispuesto ahora no es algo extraordinario, pero es algo que ha ido ocurriendo. El ciudadano quizá no lo ha percibido en la dimensión que ahora, por cómo se ha mediatizado el tema, no, pero sí ha habido incrementos o decrementos cada 6 meses, dependiendo de las variables de producción de la energía. O sea, desde el 2001 sí ha ido habiendo incrementos cada 6 meses, o en algún caso alguna bajada. Alguna bajada, exactamente. O sea, son parámetros que se van moviendo. Entonces, semestralmente se va haciendo este análisis y se van haciendo pequeños ajustes que lo que nos permiten es justamente manejar las variaciones que puedan haber por diferentes elementos externos, climáticos y otros conceptos más que puedan incidir en la generación de electricidad. No nos olvidemos que nuestro parque de generación es parque hidrotérmico. ¿Qué quiere decir? Una parte depende del gas natural y tenemos una parte que depende también de las lluvias, que son los embalses y las plantas hidroeléctricas. Viceministro, este ajuste, ¿cómo podría repercutir? ¿Qué impacto podría tener ahora en la economía de las familias bolivianas? Y no solamente en la población, sino en otros sectores que consumen mayor cantidad de energía eléctrica, como el sector industrial, por ejemplo. Bueno, en general, digamos, primero que creo que es importante que la población conozca que nuestra tarifa de electricidad a nivel nacional para todos los usuarios, comparativamente con el costo de este mismo servicio en otros países, es bastante más bajo. Descontando el caso del Paraguay, que es un caso muy particular porque tiene una planta hidroeléctrica muy grande, somos la tarifa eléctrica más baja de Latinoamérica. Entonces, adicionalmente a este elemento, el ajuste que estos ajustes menores que se van haciendo, justamente
tienen ese concepto, o sea, que tienen que ser menores con el objeto de que no incidan, digamos, de manera significativa en la economía de las familias. Estamos hablando de valores que van a ir entre 50 centavos, 90 centavos, pueden ir, por supuesto, hay gente que consume mucho más, que tiene, qué sé yo, una casa puede ser un poquito más grande, o mayor cantidad de equipos eléctricos, y por supuesto eso sí podrían tener, digamos, ajustes de 10 bolivianos, 15 bolivianos, dependiendo, ¿no? Por ejemplo, o sea, simplemente para tenerlo así en forma muy sencilla, cuando vamos al 3%, que en este caso es el que se está aplicando, para alguien que tiene una factura de 100 bolivianos, su ajuste debería ser de 3 bolivianos, ¿no? Entonces consideramos que es un tema menor que no debería incidir en absoluto. Lo que sí vemos es que se está mediatizando, se está manejando este tema en forma incorrecta, de manera irresponsable, porque se le da el nombre de tarifas cuando en absoluto, digamos, no tiene nada que ver. Viceministro, ahora, claro, el ciudadano dice, bueno, si nuestra economía está bien, estamos generando buena cantidad de platita, nuestra economía está fortaleciéndose cada vez a pesar de la crisis, ¿no? Castiga a la región, pero Bolivia todavía se muestra sólida. ¿Y por qué el gobierno no nos subvenciona? ¿Por qué elevar las tarifas de electricidad y el gobierno no destina parte de esos recursos a subvencionar el costo de la electricidad? Así yo pago menos. Y creo que es importante, qué bueno que tocas, mira, este tema, porque ¿por qué tenemos una tarifa baja en Bolivia? Porque en realidad tenemos un precio de gas que está subvencionado. El precio de gas que nosotros utilizamos para generación, específicamente para nuestras termoeléctricas, es de $1.30, cuando en el mercado internacional tiene un precio más alto. Lo mismo sucede en otros sistemas con los cuales se genera con diésel. El diésel que se utiliza para generar está subvencionado por el gobierno. Entonces, eso nos permite tener una tarifa baja, accesible, socialmente accesible, o sea, socialmente sostenible, que la gente pueda conectarse al servicio y en el largo plazo pueda ir pagando también el servicio. Y eso lo hemos visto ahora, primero porque hemos logrado crecer en la cantidad de usuarios. Hoy tenemos 9 de cada 10 bolivianos tienen ya el servicio de electricidad, cosa que hace 10 años eran 6 nada más. Entonces hemos logrado incorporar a 3 más y hemos mejorado el servicio de electricidad en el área rural. Un elemento importante, la tarifa en el área rural y en el área urbana son las mismas, cosa que antes no era así, era muchas veces el doble o en algún caso más en el área rural. La gente que menos tenía pagaba más caro que en la ciudad. Hoy no, se ha logrado hacer todo eso. Entonces es parte de la política que tiene nuestro gobierno y es parte que se la ha venido aplicando en forma muy responsable con el objeto de siempre tener un servicio de calidad, un servicio sostenible, un servicio que nos permita pues gozar de la electricidad todos los días, llegar a casa y tener la seguridad que cuando yo me aproxime al interruptor se vaya a prender, digamos, la iluminación de mi casa, ¿no? Los poquitos. Así es. Viceministro, pese a que este ajuste se basa en una normativa, muchos de los sectores que cuestionan esta determinación afirmaban y cuestionaban el hecho de que no se haya realizado una consulta a la población antes de tomar esta decisión. Como ya mencioné, esto se aplica hace 16 años en base a normativa que ha sido aprobada el año 2001 mediante decreto supremo. Entonces, es un mecanismo que viene funcionando bastante bien, nos ha permitido tener hoy un sistema eléctrico muy robusto, tenemos buenas reservas, entonces creo que justamente, digamos, viene en estricta aplicación de la normativa, ¿no? Entonces, era un elemento, era un mecanismo que se lo venía aplicando, digamos, en forma permanente. Viceministro, nos dice que desde el 2001 rige, bueno, esta forma de evaluación de los precios de la energía eléctrica en el país que determinan diferentes factores, como los ha señalado, si se usa más agua o se usa más gas para producir la energía, dependiendo de los momentos, entre otros. ¿Y cuáles han sido en todos estos años los porcentajes máximos en que se ha elevado en algún momento el precio de la energía eléctrica y hasta cuánto por ciento en algún momento pudieron haber bajado estos precios de la energía eléctrica? Porque estamos hablando de que cada 6 meses, desde hace 16 años, se realiza esta tarea. ¿Cuál fue el porcentaje máximo que subió y cuál la reducción máxima que se hizo?
Hemos tenido variaciones en el tiempo que han llegado hasta un 3%. O sea, máximo un 3%. Máximo un 3%. Hemos tenido variaciones negativas de un 1.3 hasta 2%. O sea, bajó hasta 2% en algún momento también. En algún momento, exactamente. En algunos semestres hemos tenido variaciones muy pequeñas, 0.25%, 0.5%. Entonces, es ese mecanismo, digamos, que nos permite tener una tarifa muy estable. ¿Y en los últimos años la tendencia es más a subir, o el ciudadano que nos ve y que consume energía eléctrica y se preocupa por cada centavito puede tener la esperanza de que puede, de aquí a 6 meses, qué sé yo, bajar? La tendencia es que la tarifa se vaya estabilizando, o sea, tengamos una tarifa muy estable siempre en el largo plazo. Esta política apunta a eso, a tener una tarifa estable que no nos genere, digamos, los sobresaltos que se presentan en otros países, ¿no? Donde anuncian ajustes del 400%, del 50%, del 140%. Está en la prensa. Nosotros no manejamos, digamos, tenemos una política distinta, y esa es la que nos ha venido funcionando bastante bien, y le hemos aplicado en forma muy responsable y, por supuesto, en el marco de la norma. Viceministro, a medida que se realiza este ajuste, también se anunciaba que se va a ejercer mayor control en las distribuidoras de este servicio para que sin ninguna pueda sobrepasar ese porcentaje que está determinado del 3%. Así es, la misma norma establece que la Autoridad de Electricidad, que es la entidad reguladora que tenemos que verifica, digamos, el cumplimiento fiel de la normativa por parte de las empresas distribuidoras, tiene esa función, y se va a hacer este trabajo de verificar de que no se haya ajustado por encima de este valor. Y aclárenos, viceministro, ¿cuesta lo mismo la energía eléctrica que se paga en La Paz? ¿El paceño paga lo mismo que el cruceño paga lo mismo que el tarijeño, o el cochabambino, el orureño? ¿O cada región de nuestro país tiene un costo distinto de la energía eléctrica? Cada empresa distribuidora tiene su propia estructura. Sin embargo, los niveles tarifarios que tenemos son más o menos uniformes. O sea, está muy próxima la tarifa de alguien de La Paz a la de Santa Cruz. Entonces, o sea, que el vecino que dice, no, en Santa Cruz yo pago el doble de lo que pagan aquí en La Paz por la energía. Eso no es así. No es correcto. O sea, está más o menos parecido. Así es. Son niveles tarifarios más o menos uniformes para las diferentes categorías. Pese a ello, hubo un rechazo mayor del departamento de Santa Cruz, y por ello también se anunciaba que se van a ejercer mayores controles justamente en las distribuidoras de este servicio en este departamento. Así es, bueno, se ha generado, digamos, un poco dada la desinformación, digamos, que había en la gente, se ha generado un poco de zozobra, un poco de temor tal vez. Sin embargo, precisamente nosotros estamos saliendo un poco a explicarle a la gente, y por supuesto también a abrir la posibilidad de donde nos puedan convocar, nosotros poder asistir a las organizaciones sociales, que no tengan el temor de poder reunirse con nosotros y que nosotros podamos explicarles todos estos detalles de tal forma que estén bien enterados y no estén dejándose llevar por tal vez la información distorsionada que llega por otros lados. Bueno, en las protestas que se realizan en nuestro país por diferentes situaciones, en este caso toca la electricidad, nos faltaron los discursos, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, ¿no? Hasta que se decida paralizar este incremento, que no se dé el incremento. Eso es posible, el incremento finalmente ya está dado y así tiene que seguir. Bueno, el incremento se está aplicando, ¿no? Nosotros confiamos en que la gente va a entrar en un escenario de diálogo, nosotros siempre abiertos al diálogo, a poder hablar con las instituciones, con los movimientos sociales y los sectores que de alguna forma crean que se pueden estar siendo afectados por este tema. Siempre con el afán, digamos, de informar adecuadamente. Viceministro, hay una tarifa dignidad que beneficia al 52% de las familias bolivianas. O sea, 5 de cada 10 familias bolivianas pagan 25% menos de lo que les correspondería. Aquellas que consumen hasta 70 kilowatts hora, ¿no es cierto? O sea, las que consumen menos, se entiende, las familias más humildes, pagan menos, 25% menos. ¿Cuál es el promedio de consumo de las familias bolivianas en el país? A ver, bueno, sobre el tema de la tarifa de dignidad, creo que es un tema importante que todos debemos conocer. Se ha establecido como política a partir del año 2006 que todos los que tengan por debajo del 70% tengan un descuento del 25%. De 70 kilovatios hora mes. ¿Qué tienen que hacer para gozar de este beneficio? Ninguno, es de aplicación directa. Las distribuidoras están obligadas a aplicar. Es parte también del trabajo regulador verificar que se cumpla con esta medida.
No obstante de este tema, tenemos también el descuento por la ley 1886, que es para los señores de la tercera edad, las personas de la tercera edad, que tienen un descuento adicional del 20%. Simplemente haciendo un pequeño trámite en la distribuidora pueden gozar de este descuento adicional. Es parte de la política social que tiene nuestro gobierno, que permite justamente llegar con algún beneficio adicional, digamos, además de todos los que ya se han mencionado, a la gente que tal vez tiene mayores dificultades para poder o tiene menores posibilidades económicas, ¿no? Viceministro, esto es muy importante lo que acaba de decir, ese 20% de descuento adicional que beneficia a las personas de la tercera edad. ¿Qué requisitos debe cumplir esa persona y qué trámite tiene que realizar? La gente nos ve. Posiblemente hay muchas personas de la tercera edad que jamás se aproximaron a hacer un trámite y que por ahí no conocían que tenían este beneficio. Lo único que tienen que hacer es aproximarse con su carnet de identidad a la distribuidora y ahí los van a orientar para poder hacer el trámite, un pequeño papeleo y después ya empiezan a gozar del servicio de electricidad. Viceministro, algunos sectores que rechazan esta determinación se quejaban además de que actualmente existen altas tarifas por parte de las distribuidoras de este servicio. ¿Cuáles son los controles que se realizan al momento a estas distribuidoras? Periódicamente hay mecanismos que el organismo regulador tiene, aprovechando, digamos, las facilidades que brinda el hecho de contar con herramientas informáticas que permite procesar grandes cantidades de datos. Se hacen auditorías periódicas, se hacen revisiones in situ, donde se verifican la facturación, la aplicación de los diferentes conceptos, los conceptos que están en la factura. Hay varios elementos, digamos, o mecanismos a través de los cuales se pueden ir verificando. Y por supuesto también a través de los reclamos. A veces la gente, bueno, cuando alguien se siente afectado, presenta sus reclamos y se tienen los mecanismos para recibir estos reclamos y analizarlos, porque en algún caso puede haber algún tema de mala lectura o algún error en la facturación y obviamente se le obliga a la distribuidora que corrija esos elementos. Viceministro, Hora 23 conversó con el secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental de la Ciudad de La Paz, el señor Hugo Torres, quien nos dio a conocer su punto de vista respecto a este incremento a las tarifas del servicio de luz. No podemos aceptar como trabajadores y como pueblo un incremento de la energía eléctrica, porque hay que recordar al gobierno nacional y a todas las autoridades quienes tienen bajo su responsabilidad la administración de la energía eléctrica. La lucha del pueblo ha sido precisamente para mejorar sus condiciones de vida. De esta manera, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental de la Ciudad de La Paz nos dio a conocer su rechazo ante la medida que las distribuidoras de energía eléctrica estarían tomando acerca del alza de las tarifas de la luz. Asimismo, nos aseguró que no se debería permitir el incremento de la misma. Y en ese sentido, así sea un 1% o un 0,5%, significa afectar, dañar la economía de la población en su conjunto. De lo que se maneja es de un 3%. Y por eso nosotros decimos con mucha claridad, así sea el 1% o cualquier otro por ciento, no podemos aceptar los trabajadores. En este momento eso significa que se generen la inflación, que se genere especulación y otros temas. Sin embargo, no solamente sería este sector el que estaría en contra del alza, ya que prácticamente toda la población estaría en contra de esta medida que afectaría, él dice, a los bolsillos de toda la ciudadanía. Nosotros como Central Obrera Departamental estamos coordinando con las juntas vecinales, juntas escolares, absolutamente con todos los sectores gremiales, mineros, fabriles, todos los sectores. Tenemos la obligación de defender porque no podemos aceptar esta situación. Por otro lado, según el secretario, la solución a este conflicto sería tomar otro tipo de medidas para las dos empresas distribuidoras de luz. Todavía aún está en manos de las transnacionales lo que es la empresa COBE. Se nacionalice la empresa COBE y de la misma forma lo que es la empresa hidroeléctrica boliviana que es la HB. De esta forma, para generar recursos, porque estos recursos están jugando al extranjero precisamente porque sigue todavía en las manos de las transnacionales. Bueno, acá el viceministro Joaquín Rodríguez, viceministro de Electricidad y Energías Alternativas, ha estado escuchando con atención la intervención del dirigente de la Central Obrera Departamental. ¿Qué tiene para decirle, viceministro? Bueno, yo creo que con toda la explicación que he dado acá, no me queda más que invitarlo más bien acá al dirigente o asistir, si es que nos quiere invitar, con todo gusto vamos a ir donde él pueda o donde podamos nosotros conversar y explicarles este tema.
no dejarse llevar a la población por muchas veces existen noticias distorsionadas, gente que trata de generar algún tipo de dañar, digamos, la gestión de gobierno que está haciendo el presidente, y utilizan estos elementos para tratar, digamos, de exacerbar y tratar de generar, digamos, ese temor en la población. Hay que ser muy cuidadoso, sobre todo cuando se habla de términos como los que ha usado el dirigente de la Central Obrera Departamental, como hablar de que esto va a generar inflación, va a generar especulación. Es muy delicado. ¿Alcanzará una proporción de semejante naturaleza este incremento que se está haciendo en la energía eléctrica? Mire, yo creo que como muestra está lo que mencionaba. Esta es una medida que no se la aplica hoy, se la viene aplicando hace 16 años y ahí está la respuesta clarísima. Habrá sido el momento quizá, lo sensible que representa el consumo de la energía eléctrica, sobre todo en invierno, cuando toda la gente está con sus estufitas, que estito, que el otrito, a calentarse, y quizá por eso teme que lo vaya a sentir más porque sabe que está consumiendo más energía que en pasados meses. Y claro, de alguna forma, digamos, el hecho de ya hablar de tarifazo, como lo han manejado algunos medios de prensa, creo que ha generado un poco de temor en la gente. Lamentablemente el servicio de electricidad tiene un fuerte componente técnico. Muchas veces tratar de explicar estos elementos, digamos, no es sencillo. Tratamos de llegar, digamos, a la población y tratar de que la gente se entere, digamos, cómo funciona esto. Que no están, que el servicio de electricidad va más allá, digamos, de llegar a casa y prender la luz. Hay una serie de infraestructura, costos que están asociados, toda una tarea técnica muy especializada que trabaja justamente para garantizar el servicio, para que nosotros podamos tener un sistema eléctricamente robusto, que no tengamos, digamos, apagones ni nada por el estilo. Entonces todo eso se ha logrado. Tenemos un sistema de transmisión en el cual se invirtió bastante justamente para eliminar vulnerabilidades. Creo que se ha hecho bastante en este sector, sin mencionar, digamos, lo que ya mencioné en el área rural, ¿no? Que se ha logrado que mucha gente pueda acceder al servicio de electricidad también. Viceministro, representantes de la Confederación de Empresarios de Bolivia anunciaban una reunión en los próximos días justamente para abordar este tema. ¿Está confirmada esta reunión y qué expectativas se tiene al respecto? Bueno, sí, tenemos una reunión concertada para estos días. De la misma forma como lo venimos haciendo con diferentes sectores, también se les va a explicar cómo funciona esta medida, cuál es el origen, toda la explicación técnica. El sector industrial en nuestro país goza de una tarifa que es más baja todavía que la domiciliaria, es una tarifa bastante más baja. Entonces, y obviamente, digamos, el 3% que se ha dispuesto, obviamente incide también en menor grado. Sin embargo, yo creo que acá lo que no se debe perder de vista es que lo que estamos tratando de hacer es también generar un esquema que sea sostenible, que le dé sostenibilidad al servicio de electricidad en el largo plazo. Y eso yo creo que para un industrial es importante saber que va a tener la posibilidad de contar con la energía necesaria para desarrollar sus actividades industriales. Viceministro, ya para cerrar, rapidito por el tiempo, cuando usted dice invitamos a dialogar tanto al dirigente de la Central Obrera Departamental, a vecinos y demás, ¿es un diálogo para que reciban una explicación del por qué se está tomando estas medidas? ¿O hay alguna posibilidad de que se pueda dar un paso para atrás en este incremento? Yo creo que en este caso, digamos, la reacción de la gente viene por el hecho de que están desinformados. Hay una desinformación o hay información que le está llegando en forma distorsionada, podríamos decir. Entonces yo creo que lo más correcto en este momento es generar este mecanismo de diálogo que permita, digamos, explicarle a la población todos estos elementos acerca del servicio de electricidad. Bueno, viceministro de Electricidad y Energías Alternativas, ingeniero Joaquín Rodríguez, muchas gracias por habernos acompañado esta noche en Hora 23. No, a ustedes muchas gracias por haberme invitado al programa y bueno, con todo gusto en las veces que sean necesarias. Hasta una próxima oportunidad, viceministro. Muy gentil, gracias. Bien, nos damos una pausa y ya volvemos con el segundo bloque de Hora 23. Espérenos.
Marcelo Ruiz, especialistas en cambios de look, con paquetes para novias y quinceañeras, tratamientos faciales y corporales, con descuentos del 30%. Reservas 242-3422 y 796-13-518. Mega Fashion Manía, por el mes especial de la madre, contamos con fabulosos descuentos en su día. También con nuestra nueva colección otoño e invierno. No te lo pierdas. Estamos en el Shopping Norte, tercer nivel, zona central. Llegamos al segundo bloque de Hora 23 y hoy quiero recordarles una vez más, como bueno, todas las noches se los recuerdo, que si ustedes quieren ver el programa en vivo a través de sus celulares o de alguna laptop, pueden ingresar a nuestras redes sociales donde van a encontrar el siguiente link: redbolivision.tv.bo/en vivo, ese es para verlo en vivo, y /programa, /Hora 23 es para ver algún programa que ustedes se hayan perdido de semanas o meses anteriores. Víctor Hugo ya está al otro lado del set con una entrevista muy importante. Sigo contigo, Víctor Hugo. Y bueno, en las últimas horas se ha posesionado a un nuevo ministro de Economía, interino, porque se espera que don Luis Arce Catacora, el ministro que le ha acompañado, el único ministro que le ha acompañado hasta ahora en prácticamente todos los años del gobierno del presidente Morales, retorne pronto. Él está en Brasil, tiene un problema de salud y una conferencia de prensa este fin de semana al lado del presidente del Estado, Evo Morales, anunciando que por recomendaciones médicas tenía que irse a Brasil a continuar unos estudios que le permitan resolver ese problema de salud y volver luego al gabinete del presidente Morales. ¿Cuánto tiempo vaya a durar ese tratamiento? No lo sabemos, pero hay un nuevo ministro que va a estar a cargo de la economía nacional en tanto esté ausente don Luis Arce Catacora, un hombre que ha sido considerado un referente de la economía, del manejo económico sólido, estable, eficiente en toda la región latinoamericana y incluso gestor de modelos que están siendo trabajados en otros países del mundo. Nadie discute la capacidad de Luis Arce Catacora. Le puede preguntar a un oficialista, a un opositor, un amarillo, verde, azul, del color que quieran. Y evidentemente Luis Arce Catacora se ha ganado por méritos propios un gran aprecio académico, social, por todo el trabajo realizado con la economía boliviana, que ha sido un modelo a seguir con muchísima atención en diferentes escenarios internacionales. Por eso hablamos de Luis Arce Catacora y de este hombre que ya comenzamos a ver en la imagen, ¿no es cierto? Ahí está Luis Arce Catacora. Vamos a los cuadros ahora para ver a quién lo reemplaza momentáneamente. Ahí está, es Mario Alberto Guillén Suárez, nacido en Tarija, tiene 49 años, licenciado de Ingeniería Industrial de la Escuela Militar de Ingeniería, licenciado en Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés, maestría en Administración de Empresas de la Universidad Católica Boliviana. Y seguimos, docente universitario, jefe de la unidad de emisores de la Intendencia de Valores, director de emisores de la Intendencia de Valores, superintendente de la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, y el último cargo que ocupó Mario Alberto Guillén hasta su posesión ayer como nuevo ministro de Economía fue el de viceministro de Pensiones y Servicios Financieros. Y claro, de repente, la especulación. Se va Luis Arce Catacora, el hombre genio, el hombre que crea modelos y que de repente rompe esquemas y hace que la economía boliviana repunte. Y alguna gente, algunos analistas que dicen, no, pero a ver, con Luis Arce Catacora se viene un momento de inestabilidad, de incertidumbre en la economía, que viene la época de vacas flacas, se va Luis Arce por eso. Bueno, o sea, se especula prácticamente de todo. Pero bueno, para analizar lo que está pasando en nuestro país, la ida de Luis Alberto Catacora a Brasil, su salud, cómo está nuestra economía, hemos invitado al analista económico Mike Alejandro Genio, que ya está con nosotros aquí en el set de Hora 23. Mike, qué gusto tenerlo en Hora 23. Buenas noches. Víctor Hugo, el gusto es mío y bueno, con la intención de poder conversar un poquito sobre el tema que nos atañe a todos, ¿no? La economía siempre es algo más delicado de pronto, ¿no?
A ver, este cambio ha generado una serie, ya lo decíamos, de especulaciones entre quienes no ven nada que pueda ser traumático y entre quienes que definitivamente entienden que puede pasar, bueno, qué sé yo, que se viene una situación complicada para la economía. ¿Cómo entiende Mike este momento en que Luis Arce se va, se posesiona otra autoridad en el país? ¿Qué cambia? ¿Qué continúa? ¿Qué está pasando? A ver, yo partiría, digamos, haciendo un análisis de pronto institucional, lo que representa el ministerio, ¿no? Porque, bueno, ser MAE y estar a la cabeza de un ministerio tiene toda una serie de procesos y efectos que uno tiene que ir midiendo como MAE, y obviamente como cabeza de sector, el sector más importante que tiene ahorita en nuestro país, que es el sector de la economía misma, pues lleva dos contextos, ¿no? Primero hablar, digamos, de lo que es el Ministerio de Economía, que bueno, muchos de los economistas consideramos una de las instituciones más sólidas del aparato público, porque obviamente no se ha creado solamente alrededor de una persona. El Ministerio de Economía es un ente donde, bueno, cualquier instancia que decide generar un trámite al interior del ministerio, pues cumple sus procesos, ¿no? O sea, todos los que han hecho alguna vez su trámite de inscripción presupuestaria, por ejemplo, que es bastante clásico para un servidor público, pues sabe qué procesos tiene que llevar, por dónde va a pasar, en qué momento va a salir, de qué ventanilla. Entonces, hay un proceso interno que obviamente genera institucionalidad, ¿no? Entonces, por ese lado, yo creo que muchos digamos, usuarios, beneficiarios de lo que es el servicio interno, digamos, del Ministerio de Economía, pues se sienten muy tranquilos, porque eso es como que agua que corre, digamos, no va a haber mucho problema en la parte interna. Ahora, de pronto, haciendo ya el análisis del contexto externo, de lo que significa la economía y lo que de pronto sí ataña a todos los ciudadanos de nuestro país, pues ahí sí hay que hacer un análisis, pues de pronto hasta histórico, ¿no? O sea, ver que de pronto muchas de las variables que están siendo analizadas ahora por otros economistas, que tiene que ver con nuestro PIB, que tiene que ver con nuestra inflación, que tiene que ver con nuestra balanza de pagos, tiene un contexto externo e internacional que obviamente Bolivia no se puede ver alejada de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Entonces ahí sí hay muchas... hay una corriente, digamos, en el mundo que ha ido reduciendo el PIB en el mundo. Es bueno hacer notar que para el 2005 había un 5.4% de crecimiento económico del mundo y ahora estamos viviendo un 3.1%, ¿no? Y nuestra región, yendo al caso específico de Sudamérica, hemos estado viviendo el 2010 por el 6.7% y ahora estamos por el menos 2.4%. La región está decreciendo. ¿Eso qué implica? O sea, todos nuestros socios comerciales generalmente son los más cercanos. Entonces, obviamente, nosotros sentimos esa baja del comercio y obviamente nuestros ingresos y nuestro crecimiento se ve afectado, ¿no? Pero aún así, Bolivia sigue siendo la economía que mayor crecimiento va a tener en la región en este año. Los vecinos decrecen, caen, están en crisis, pero Bolivia sigue siendo la economía que más crecimiento va a tener. Es correcto. Hace poco ha sacado la CEPAL sus primeras proyecciones macroeconómicas. El Banco Mundial ha sacado nuevamente, bueno, sus primeras proyecciones macroeconómicas para toda la región y para todo el mundo. Ahí obviamente ellos son bastante controlados, digamos, ¿no? No se lanza mucho a números bastante exorbitantes, pero aún así nos han dado un 4% de crecimiento, ¿no? Que obviamente eso en términos absolutos, si quieres, para una economía como la boliviana, pues es un salto interesante, digamos, ¿no? Y peor, digamos, en una época donde este crecimiento se ha visto de manera sostenible. Eso en términos generales siempre repercute en la vida de las personas, ¿no? Mejora la calidad de vida inminentemente cuando la economía crece en esa velocidad y a esa dimensión. Ahora, bueno, hablamos de vecinos poderosos, ¿no? Enormes, que están atravesando una crisis severa, como Brasil, Argentina, y de repente, bueno, nosotros ahí, los vecinos pequeños al lado, ¿en qué medida pueden afectarnos estos monstruos de la economía regional? ¿En qué medida puede en algún momento Bolivia caer en el rumbo o llegar al rumbo por el que están ellos, una situación de crisis? ¿Estamos lejos de aquello? Miren, nosotros como país hemos generado un modelo bastante pragmático en realidad, ¿no? O sea, hemos generado ciertos elementos para que mejoren nuestra economía interna, o sea, nuestro flujo interno
de recursos económicos, ¿no? Eso genera dinamicidad en nuestra economía y eso mantiene que la cosa siga moviéndose, ¿no? Evidentemente tenemos un alto grado de dependencia de ciertos recursos estratégicos naturales, ¿no? Como es el tema del gas, y obviamente a socios que les vendemos esta cantidad de gas, como es el caso de Brasil y Argentina, ¿no? O sea, son socios estratégicos de nuestro país, los cuales compran en su gran mayoría el gas que producimos. Sin embargo, para el 2016, que es el año que ya tiene números y ya se cerraron muchos análisis, mira, el primer sector que ha tenido la principal incidencia en nuestro PIB es el sector de industria y manufactura, ¿no? Seguido por un 0.9 de lo que son todo el aparato financiero, ¿no? Y el tema hidrocarburífero, obviamente por el tema de los precios y todo esto que ha ido bajando, ha jugado en contra. Vale decir que estamos hablando de un 0.3%, menos 0.3%, o sea, la incidencia ha sido negativa, si quieres. Entonces, obviamente, ya la economía, obviamente estamos pasando un ciclo donde Bolivia puede y tiene que cambiar su matriz productiva, ¿no? Tenemos una fase importante en la cual estamos viviendo y que naturalmente representa una oportunidad para nuestro país. Y yo creo que en gran parte se está aprovechando, ¿no? Hay sectores no tradicionales, como te digo, que tienen pesos sumamente importantes en nuestro PIB y que representan ahora una oportunidad para que Bolivia pueda diversificar su economía. O sea que cuando hablamos de que se reduce o bajan los ingresos por los hidrocarburos, por el gas y demás, no tenemos que hablar necesariamente de que estamos entrando a un periodo de crisis. Estamos viendo que la economía boliviana está sólida y se sostiene no solamente con ello, que es uno de sus pilares, pero es uno de los pilares. Los demás se muestran sólidos. Es más, para ir a temas más puntuales, mira, si quieres hablar de tasas de crecimiento por sector, mira, el tema de establecimientos financieros, su crecimiento ha sido de 7.9%. Es impresionante, es un número casi el doble que lo que crece la economía en general, ¿no? O sea, realmente nuestro aparato bursátil, si quieres, no solamente obviamente de los bancos, sino los seguros, ahí están también los que están prestando ciertos bancos de segundo piso, etcétera. O sea, todo nuestro aparato financiero está funcionando como una máquina, si quieres. O sea, el aparato financiero está generando muchas más utilidades que en años pasados, a pesar de este escenario que lo entendemos, entre comillas, como de crisis internacional por los precios del petróleo. Definitivamente, y no solamente hablamos del tema financiero, sino que la construcción ha crecido 7.8%, esta industria y manufactura que es clave ahora realmente apostar por un nuevo sector, por apostar por generación de valor agregado. Entonces ahí este sector que muchos dicen que está que atrás, que no hay cuando Bolivia salga del rentismo y que no sé qué, aquí hay un número que de pronto revela otro tipo de información y que tiene que ver con que este sector, industria y manufactura, creció 6.2%. Y 6.2%, pues, Víctor Hugo, no es un número despreciable, ¿no? Es bastante alto, es bastante alto. E incluso para un país como el nuestro, digamos, ¿no? Que tiene una economía un poco más pequeña. Pero sí, en términos generales, hay sectores, te estoy hablando solamente de los tres primeros, pero después viene transporte, después viene energía, gas y agua, después viene minería, comercio, administración pública, y al último, el que decrece 4.4% es el de hidrocarburos. ¿Cuánto de importante ha tenido la decisión que en su momento se tomó desde el gobierno y bueno, supo traducir en una fórmula que se le aplica hasta ahora por parte del ministro Arce Catacora, ¿no es cierto? Que el reto ese del presidente Morales en su momento era hacer que el Estado tenga mayor presencia en la economía, diversificando un poco la productividad como Estado mismo. Y eso le está permitiendo a la economía boliviana mantenerse a flote a pesar de que los barquitos que tenemos alrededor en otros países están a punto de naufragar. Sí, o sea, hay dos temas ahí, ¿no? De pronto, a ver, ¿cuál es el principal instrumento ahí de la política pública? Tiene que ver con la inversión pública. No la única, pero la principal. O sea, tú realmente a lo que dices que vas a hacer, pues le pones plata, digamos, ¿no? Entonces, en esa lógica, obviamente tú, si eres concordante con tu discurso político, tus acciones económicas tienen que estar también en esa misma línea. Entonces, lo que obviamente puedes hacer notar, digamos, el 95, ¿no? Por darte un año, el presupuesto de inversión eran $520 millones. $520 millones, ¿no?
El 2016 hemos ejecutado 5.000 millones de dólares de inversión pública. 5.000 millones de dólares, o sea, casi 10 veces de lo que habíamos logrado en 1995, ¿no? Entonces esa plata obviamente gira en la economía. Tú de pronto te das cuenta, o la plata está en el gobierno o la plata está en los privados, ¿no? Obviamente el privado siempre va a tender a mejorar su calidad de vida, o sea, sus intereses, y no porque sea malo, es porque es normal. El privado siempre va a velar por sus intereses, pero un Estado tiene que cambiar esa lógica. Y cuando el Estado decide poner su discurso político y por demás sus recursos económicos en la misma línea, pues genera este tipo de elementos, ¿no? O sea, no solamente lo económico, porque al final lo económico, y el caso de Perú, por ejemplo, lo económico es interesante lo que pasa con Perú, de pronto un punto más que nosotros el año pasado, pero si te das cuenta, ¿cuáles son sus indicadores económicos? ¿Cómo va el Gini? ¿Cuánta gente ha salido de la pobreza? ¿Cuál es la relación más pobres, más ricos? Eso ahí todavía ellos tienen un problema. Mientras que Bolivia ha dado grandes saltos en esos rubros. Con la reinversión de muchos de sus ingresos en proyectos sociales de alta trascendencia que han tenido repercusiones muy interesantes. Definitivamente. Bueno, el objetivo de este programa esta noche es dar oportunidad a que las autoridades del gobierno, analistas, puedan darnos una visión absolutamente clara respecto de cómo está la economía, porque las especulaciones con temas tan sensibles como estos pueden generar algún grado de inestabilidad, y es lo que todos los bolivianos tenemos que evitar. Mientras estemos más tranquilos con que las cosas estén bien, definitivamente vamos a dormir mejor. El tipo de cambio, a ver, hablábamos de la crisis Brasil, Argentina, llevamos un tipo de cambio que se sostiene ya hace muchos años, 6 bolivianos con 96 centavos por dólar, por esa crisis que hay en los países vecinos, por cómo está el escenario internacional. ¿Hay la posibilidad de que este tipo de cambio pueda variar a futuro? A ver, yo con el tipo de cambio creo que hay que ser bastante cauto. O sea, a ver, ¿tú por qué deprecias tu moneda? Porque quieres ganar en términos de competencia de productos que compites alrededor de tu país, ¿no? O sea, yo evidentemente voy a depreciar para que mis productores nacionales puedan comprar más insumos y puedan vender a mejores precios afuera, ¿no? Pero ahí obviamente estamos en este camino de cambiar la matriz productiva en nuestro país, pero todavía no lo hemos hecho. O sea, es verdad que todos estos indicadores de los que te hablo, o sea, de estos grandes sectores que han crecido en este 2016, han sufrido un crecimiento interesante, pero nosotros seguimos teniendo un alto grado de dependencia de estos commodities. Entonces los commodities, no tiene sentido de que nosotros devaluemos nuestra moneda si son otras instancias las que determinan el precio de lo que nosotros vendemos. ¿Te das cuenta? O sea, si evidentemente yo creo que en el mediano plazo podemos ir pensando en microdevaluaciones, pero en tanto y cuanto los sectores los cuales determinen precios nosotros, o sea, vale decir, productos donde el valor agregado sea generado por nuestro país, entonces ahí sí nosotros podríamos tener esa ventaja comparativa que llamamos, ¿no? La ventaja comparativa para el tipo de cambio, para cambiar este tipo de cambio. Ahí sí nos convendría, pero mientras tengamos ese proceso, pues de pronto no es algo tan conveniente, digamos. Muy bien. Ya para despedirnos entonces, por lo que le entiendo, con Luis Arce Catacora al frente del Ministerio de Economía o sin Luis Arce Catacora, el modelo Arce Catacora en la economía continúa ahí, solamente cambia el nombre de la autoridad que está ahora a la cabeza. No es que las cosas, se va un ministro, cambia todo y se aplica un nuevo modelo, no, todo se sostiene, está sólido y el boliviano no tendría por qué preocuparse en absoluto. No, definitivamente, o sea, este es un modelo que está centrado en la gente, en que las personas mejoren su calidad de vida, ¿no? O sea, se prioriza eso. Entonces, todo lo que se ha caminado hasta ahora ha ido tratando de ir en esa línea, ¿no? Evidentemente hay cosas que bueno, van todavía jalando hacia atrás, pero yo creo que ya se ha marcado una línea bastante clara, donde todos los aparatos, todos los instrumentos de política económica están bastante claros, ¿no? Y hacia dónde es el destino de esto. Muy bien. Don Mike Alejandro Gemio, analista económico, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Hora 23 esta noche. Víctor Hugo, un gusto. Lo propio. Bueno, nos vamos a un corte. Retornamos en unos momentos nada más.
Llegamos a la recta final de hora 23 y agradecerles a todos ustedes por la gran participación que hubo en nuestras redes sociales. Nos reencontramos mañana a la misma hora. Buenas noches, Bolivia. Bueno, chao, Mariel. Bueno, el objetivo del programa de hoy, porque hablamos de temas económicos que siempre son tan sensibles, era lograr las mayores explicaciones más didácticas posibles para, bueno, por lo menos satisfacer algunas inquietudes, algunas dudas, despejar algunas dudas. Ya, más allá de aquello, obviamente, sobre cómo usted entienda que están pasando las cosas, es cómo va a tomar sus decisiones de movilizarse o no, qué sé yo. Bueno, el tema es que esto esperamos haberlo tratado con todas las pinzas y la prudencia que usted espera en casa. Muy bien, mañana la cita a las 11 de la noche, como siempre, familias bolivianas, que tengan un buen descanso y buen inicio de semana. Adiós, Víctor Hugo. Eso, nos vamos, sí, como siempre, fuerte abrazo, Bolivia. Chao.